Y es una situación bastante particular en la que se encuentran ahora los discípulos, porque experimentan algo que creo que algunos de nosotros experimentamos de alguna u otra forma. ¿Cuántos de nosotros alguna vez fuimos a un viaje misionero? Bueno, sí, de corto plazo, pero un viaje misionero del fin. ¿Cuántos han ido a una experiencia así? ¿Unos cuantos? La mayoría, creo. Y es más, la otra vez cuando grabamos los testimonios para la reunión de Navidad, me acuerdo de que Silvia incluso hablaba de ese viaje que habían hecho al Paraguay y toda la situación que se dio ahí con la salud de Pequi y todo. Y bueno, y son esos viajes misioneros así de corto plazo, donde uno va a otro lugar a hacer como una tarea muy específica por una determinada cantidad de tiempo, siempre son muy importantes y siempre son muy impactantes, creo yo, para la vida de todos. Principalmente en los primeros, las primeras veces que uno sale a hacer este tipo de cosas. Me acuerdo que creo que de las primeras veces que yo salía a uno de estos viajes, era adolescente después de un campamento, el campamento Teen Street, ahí que varios conocen, algunos han ido y todo. Nos fuimos, había como una práctica justamente, que era como un viaje misionero a corto plazo. Y digamos que ese año la organización no fue el fuerte. pero sin duda que dio el uso. Y tengo como algunos recuerdos bastante especiales, por no decir bizarros, de lo que viví en ese primer viaje misionero. Porque me acuerdo que imagínate, creo que tenía 14 años, no, 15, fue el año siguiente, tenía 15 años, y me mandaron en un grupo creo que éramos 7 u 8 personas, prácticamente adolescentes. Creo que solamente así como adultos, había 2, de los cuales las 2 eran extranjeras, y la líder del equipo era una gringa que así hablaba español, como que más o menos. Entonces fue toda una experiencia, ver cómo entendernos entre nosotros, cómo llevar adelante las tareas, cómo hacer todo. Pero lo más peculiar fue el lugar donde caímos. Y nos mandaron a Tacuarembó, y caímos en una iglesia que es difícil de escribirla con palabras. No, pero no voy a decir el nombre de la iglesia, así que no pasa. Bueno, pero está bien que me vengan a buscar. A ver, ya te está sacando cuenta. Bueno, la cuestión es que llamé a una iglesia donde les tiro un par ahí para que vean lo bizarro de la situación, ¿no? La iglesia tenía su pastor, pero además era una iglesia así chica, bueno, creo que hasta bastante más chica que la nuestra, diría yo. Pero en ese grupete ya estaba designado, estaba el pastor, pero además estaba el profeta, el anciano y el evangelista. Era como roles así que había, ¿no? Y el evangelista viene un día y nos dice, yo no tenía que organizar las actividades, las cosas que nosotros íbamos a hacer como grupo. Y un día dice, bueno, y una cosa que nos dimos cuenta bastante rápido, era que ellos nos recibieron así como para que nosotros, que éramos el grupo que veníamos afuera, para que nosotros le enseñáramos cómo se hacían las cosas. Y era como que a él el Señor había puesto un velo sobre sus ojos que no le permitía ver que nosotros éramos unos adolescentes y no teníamos ni idea de la vida, no sabemos nada. Pero igual ellos, todos nos hacían sentir como que nosotros éramos los que sabíamos y le teníamos que enseñar a ellos cómo hacer las cosas. Sí, no sé si tanto, pero éramos los enviados ahí que veníamos. Claro, nosotros teníamos la líder del equipo, era una gringa, entonces ya era como otra autoridad ahí. Y lo tremendo fue que nosotros cuando... hubo muchas situaciones muy bizarras, ¿no? Pero en una, me acuerdo que sabíamos que un día íbamos a ir a la cárcel de Tacuarembó.
Y para ese entonces, éramos 2 hombres en ese momento, pero para ese entonces ese hombre, por una larga historia, se había ido. Yo había quedado como el único hombre de todo el grupo, y recuerden, tenía 15 años, ¿no? Y la cuestión es que llamó a la cárcel. Entonces la cárcel de Tacuarembó está en el centro y está dividida una mitad en la cárcel de hombres y la otra mitad, pero es en la misma manzana, en la cárcel de mujeres. Pues todas las mujeres fueron para ese lado. Y el evangelista me dice, bueno, vamos nosotros a la cárcel de hombres. Hasta el día de hoy yo no tengo una explicación cómo me dejaron entrar, porque menores de edad no pueden entrar a visitar a la cárcel. Fue algo que yo lo razoné después, unos años después. Y no me pregunten cómo, yo era menor y entré a la cárcel a hacer visitación ahí a la cárcel. Fue una situación muy bizarra. Yo creo que me vieron, pero es raro porque me acuerdo hasta que me pidieron la cédula y todo. O sea, por más que yo aparentaba más, pero igual. La cuestión es que, no sé, entramos. De nuevo, en el momento no me di cuenta, pero no sé, fue un milagro de Dios, un castigo, no sé. Y entramos y se dio como esa situación medio rara. Yo nunca había entrado en la cárcel, no entendía nada. Nos fuimos ahí a un saloncito, donde empezamos a invitar a la gente a que viniera. Vino un montón de gente. Terminamos predicando, un montón de gente ahí quedó copada, varios recibieron a Cristo, todo. Pero no, yo no sabía el asombro de qué hacía ahí, y cómo habíamos llegado a esa situación. Después otro día, y esto se los cuento también por alguna de las cosas que viene ahora en el pasaje, me acuerdo que me despierto de mañana. Ese día nos habían dicho que la idea era que fuéramos a visitar a gente que estaba apartada de la iglesia. Pero sabíamos que quedaban a las afueras de Tacuarembó y no había vehículos, ¿sabes? Teníamos que ir caminando. Y habíamos sacado la cuenta que era 1 hora y media caminando para ir, 1 hora y media caminando para volver. Me despierto así, me levanto y en el momento que me levanto, me caigo al piso. Y era como que me mareé así de golpe y me caí. No entendía nada, así. Me toca acá, pero así, volando de fiebre. Y yo decía, no, pará, hoy no me puedo haber despertado con fiebre, porque de nuevo era tipo, yo era un gurí, pero yo me sentía como responsable y me salía ahí el caballero, ¿no? Que decía, no importa que haya gente más grande, yo soy el único varón que queda en el grupo, yo tengo que estar ahí para ayudar, para apoyar, para proteger, para todo, ¿no? Y aparte nos habían dado las direcciones, ese día sí que nos mandaban solo, no había nadie de la iglesia que viniera con nosotros. Y me acuerdo que me puse ahí como pude de rodillas, me sentí horrible, así con ganas de tirarme, y me puse a orar, Jesús, en el nombre de Jesús se me va la fiebre, que se me vaya la fiebre, que se me vaya la fiebre. Y me puse a orar, Señor, yo no puedo tener fiebre hoy, porque yo tengo que ir a esto, yo tengo que ir no sé qué. Bueno, a mí me quedé acostado unos 10 minutos, y cuando dije, ya es hora de ir a desayunar con el grupo, me paré, y fui, y al rato conseguimos un termómetro, y no tenía fiebre. Yo hice ahí un milagro que me bajó la fiebre. Y la cuestión es que ese sí era un día de verano con todas las letras, con un calor así impresionante, de eso que no puede ni, que te sudás todo solo por estar respirando. Y la cuestión es que fuimos hasta allá así caminando, vimos una situación ahí también impresionante, como un montón de cosas que pasaron. A la vuelta, también ya no dábamos más, así el calor, todo, nos pusimos a hacer dedo a la vuelta para que alguien nos arrimara. Pasó una camioneta, que obviamente vio la rubia americana y enseguida nos paró y nos subimos todos, nos subimos a la caja de la camioneta y nos arrimó un poco más. Llego y al momento que llego me empiezo a sentir mal, me volvió la fiebre. Y ahí sí pasé el resto del día arruinado, pero todo ese rato donde yo dije, Señor, por favor, yo tengo que poder ir. El Señor me hizo ahí como una pausa de la fiebre, pude ir y hacer todo lo que tenía que hacer y volver. Y después en otro viaje que en realidad había sido, yo creo que había sido el año anterior, que fue un año ahí que habíamos ido con Proyecto América. Sí, habíamos ido con Proyecto América a la ciudad de Rocha. Y ahí también viví otra situación bastante extraña, que era, estábamos en una plaza ahí con la feria social, que básicamente un montón de actividades que se hacen durante todo el día, ahí en una plaza. Y yo estaba pintando ahí, estábamos pintando unos juegos y unas cosas ahí que habíamos arreglado para pintar y emprolijar un poco. Y se acercó un hombre y nos empezó a hablar y bueno, no me pregunten cómo rompí la única de las pocas reglas que había en Proyecto América, porque Proyecto América se asumía que vos te ibas a portar bien. La única de las pocas reglas que había era, si te pones a hablar con alguien y se da alguna situación o algo, no te vayas solo con esa persona.
no te vayas para otro lado, quédate en el grupo, si se da una oportunidad para ir a la casa de alguien, llamate a otros que te acompañen, bueno. No me pregunten cómo, no fue a propósito, pero quebré esa regla y me terminé yendo solo para la casa de esta persona que tenía algún rayo interesante. Pero bueno, pero con esa apertura decide querer seguir charlando, hablar más de no sé qué. Bueno, yo me entusiasmé con eso y fui. Y la cuestión es que al momento de... Esto viene como adolescente, yo criado en una iglesia muy conservadora, donde todas estas cuestiones de las cosas espirituales que se pueden dar, no era algo que... No era algo nunca de lo cual me habían enseñado, ni algo que yo había aprendido a identificar o lo que sea. Me acuerdo del momento en el que este hombre abrió la puerta de su casa. No, gracias. Sí, fue un no gracias, pero más allá, yo no era consciente de lo raro de la situación, que yo no tendría que estar yendo ahí. Eso fue algo aparte, o que me di cuenta, lo razoné después o mientras estaba ahí adentro. Pero sí sentí como... así como no tengo mucha otra forma de describirlo, que fue como una avalancha de... Algo que me abrazó, y ahí sí que no, gracias, no me abrazó. Algo muy feo, y cuando entré empecé a ver estatuillas, empecé a ver... Sí, pero no era seguro que no eran santos católicos. Pero sí, había una mezcla de todas cosas, cuadros, de todo un poco, que no me transmitía ninguna buena vibra. Y la cuestión, mientras hablábamos, empezó a poner intensa porque me empezó a argumentar y a refutar algunas cosas del Evangelio, y yo me empecé a poner cada vez más firme y cada vez a hablar con mayor firmeza. Y me acuerdo que no fue un momento del otro, pero en un periodo de un minuto más o menos, empecé a perder la voz. Empecé a perder la voz, que de repente empecé a toser, y de repente me salía una cosa así, y de repente yo, un momento, que no podía hacer nada más que esto. Y en ese momento entendí que había algo espiritual que estaba pasando en ese momento que no me estaba permitiendo hablar. Entonces, en vez de desesperarme y querer hablar, lo que hice fue me quedé callado un momento y lo seguí, porque aparte era como esa lucha de que me hablaba y me hablaba y me hablaba esta otra persona y me avasallaba con sus razonamientos y sus cosas. Y me quedé callado un momento, lo dejé de escuchar y me quedé orando. Me puse a orar y de nuevo en ese clamor en el nombre de Jesús, yo no sé lo que está pasando, yo no lo entiendo, no preciso entenderlo, no quiero saberlo tampoco. Pero una cosa tengo claro, Dios, vos tenés más autoridad que lo que sea que está pasando acá. Y está bien que yo no procedí de la manera más adecuada, pero vos igual tenés un propósito con este hombre. Así que de nuevo, en el nombre de Jesús, que se detenga lo que sea que está pasando. Y de nuevo, en el correr de un minuto nuevamente, volví a recuperar la voz como si nada hubiera pasado. Después, durante el resto del día no tuve ni picazón de garganta, ni tos, ni nada. Y la conversación a partir de ese momento cambió completamente. Y no me acuerdo cuánto tiempo más estuvimos ahí, pero me acuerdo de una cosa. Cuando nos fuimos de ese lugar, después de orar con este hombre y todo lo demás, cuando yo me iba me fui despidiéndolo y la persona me dijo, voy a buscar una bolsa para tirar todas estas cosas que tengo acá en casa y tirarlas a la basura. Y después no me acuerdo, sé que lo conectamos con alguna iglesia, de ahí alguna situación ahí pasó. Y la cuestión es que nosotros deberíamos estar todo el tiempo con esa misma actitud de buscar que este tipo de cosas, este tipo de situaciones se den, de tener esta apertura, estas ganas de buscar que Dios se mueva y obre de la misma manera en nuestra vida cotidiana. Deberíamos buscar eso. Pero cuando tomamos estos momentos especiales, que salimos con ese propósito, que salimos de nuestro lugar, de nuestra casa, vamos a un lugar diferente, tenemos como otra predisposición para este tipo de cosas. Y acá tenemos esta situación donde Jesús, que ya venía en este tipo de viajes, venía haciendo cosas, venía sanando personas, llega a este momento donde le dice a los apóstoles,
muchachos, ahora les toca a ustedes. Y toda la información que tenemos nos indica que Jesús no fue con ellos. Vamos a leer ahí en Lucas 9, este envío a este viaje misionero que Jesús los mandó a los discípulos a hacer. Dice, cierto día, ahí en el comienzo, versículo 1, cierto día, Jesús reunió a sus 12 discípulos y le dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Jesús le dio poder y autoridad para expulsar demonios y sanar enfermedades. Entonces, ahora después nos va a decir que los envía, pero dos cosas que es importante notar en esto. Y una es que, acordémonos que Jesús venía con un montón de gente que lo seguía. Y habíamos hablado de 3 categorías. Habíamos hablado de las multitudes que lo seguían a todos lados, que como la historia anterior se apretujaban sobre él, y a medida el ministerio de Jesús iba avanzando, cada vez era más difícil que Jesús tuviera momentos tranquilos, a solas. Después había otro grupo de discípulos, que eran muchos, y después estaban estos discípulos a los que él había llamado apóstoles, que mismo la palabra apóstoles es enviados, son aquellos que son enviados con este propósito. Y ahora nos dice que de todo este grupo de gente enorme, él selecciona y le habla a los 12. Y a los 12 les da el poder y les da autoridad a hacer estas cosas. Hola, mamá. Y acá aparece estas dos palabras, poder, que... bueno, lo importante de esto... Gracias, mi vida. Perdón, ponételo. Ya. Y la importancia de esto es para... Muchas gracias, mi vida. Pero anda, me estás imponiendo poder ahí. Bueno, anda ya con mamá, mi amor. Ahora estoy hablando. Entonces, este poder y autoridad es esa palabra que muchas veces hemos escuchado de dunamis, o en esta conjugación es dinamis, que nos habla también de este poder espiritual, que es lo que también les permitiría poder realizar estas cosas, de ir y expulsar demonios y sanar a personas y todo lo más, es decirle, bueno, esto, algo que después ellos iban a experimentar en el día de Pentecostés de nuevo, bueno, y otras veces también lo vamos a ver en un par de capítulos, o en el capítulo siguiente, con la llegada del Espíritu Santo, pero también les da autoridad. Y autoridad para predicar, y autoridad también para cuando tuvieran estos encuentros con espíritus y con demonios. Pero es importante que nosotros notemos de que él se lo da esto a los 12. ¿Por qué? Porque tampoco nosotros queremos leer este pasaje y decir, bueno, esto es siempre completamente para nosotros. Y esto nosotros lo tomamos como estas instrucciones, estas cosas que Jesús le dijo a sus discípulos, se cumplen al 100% para nosotros. Entonces es importante identificar que esto fue una ocasión especial y además fue dado a un grupo particular de sus discípulos y no fue toda la gente que lo estaba siguiendo. Pero no significa que no haya principios que nosotros que nosotros no vayamos también a sustraer y a tomar de esto. Entonces, teniendo ese paréntesis, esa consideración dada, porque también acordemos, ¿no?, de que Jesús, hablando las cosas que hace específicamente con los 12, hay un simbolismo especial que ya lo vimos cuando Lucas nos habla de la elección de los 12, de cómo estos 12 también tiene que ver, o hay un paralelismo con las 12 tribus de Israel, e incluso con que el ministerio de Jesús fue a Israel. Porque nosotros sabemos que Jesús vino y con su muerte Él abriría también la puerta de entrada o esta opción de salvación por medio de la fe a todas las naciones. Pero el tiempo de ministerio de Jesús fue a Israel. Y donde Jesús lo dice más claro que nunca es en Mateo 15, 24, que es cuando dice, yo fui enviado a las ovejas perdidas de Israel. Y también tiene otras interacciones ahí con personas, con gentiles, donde él dice, mira, está todo bien, pero mi trabajo, mi ministerio es para Israel.
Y por eso es que Jesús envía a sus discípulos, a sus 12 discípulos, también como algo simbólico de las 12 tribus de Israel, y los envía a recorrer estos pueblos y todo lo demás. También entonces en esto de que en el pasaje paralelo de Mateo, donde se da lo mismo, ¿no? Cuando Jesús envía a los 12, Mateo nos da un discurso bastante más largo de Jesús, que es el similar en que en el capítulo 10 de Lucas Jesús le va a dar cuando envía a los 70. Ya les voy avisando, dentro de un capítulo siguiente Jesús hace algo parecido con un grupo más grande. Entonces podría decirse que esto también, cuando envía solo a los 12, es una especie de entrenamiento para ellos, para cuando ellos seguramente salgan a cargo de los 70 que salieron. Y en eso también Jesús, en el capítulo este paralelo de Mateo, les empieza a hablar de un montón de cosas que le van a pasar, que los van a meter presos, que los van a perseguir, que le va a pasar un montón de cosas. Dice, los van a castigar con látigos y con un montón de cosas. Y aunque en Mateo se los dice en esta ocasión, en este primer envío, lo que nosotros vemos es que seguramente eso no pasó ahí. Entonces Jesús les está enseñando algo de manera media profética, o de manera media como anticipada, a lo que les iba a pasar después de la muerte y de la resurrección de Jesús en el libro de los Hechos. Pero ya se los estaba enseñando en este momento. Entonces por eso también tenemos que tomar, no sé si tomar con pinzas, pero bueno, ver de qué manera nosotros vamos a entender las palabras de Jesús que se van a venir ahora. Y también otra cosa interesante es que cuando Jesús le dice esto a los 12 y envía a los 12, y vamos a ver que le da esta autoridad de predicar, de enseñar, de sanar a personas, de liberar a gente de las opresiones demoníacas, ¿quién estaba incluido dentro de los 12? ¿Quién? Judas. Bueno, estaban incluidos todos, pero Judas. Y esto también nos tiene que llamar la atención, porque cuando los discípulos vuelven, después ahí nos dice que volvieron pronto, por eso vemos que era como una especie de misiones a corto plazo. Ninguno vino, che, vos sabés que nosotros andamos sanando a todo el mundo y pulsando demonios, y este Judas no le salía nada. ¿No habrá algo raro con este Judas? No parece haber ningún llamado de atención con nada de esto. Por lo cual también nosotros hoy en día, cuando hablamos de personas que claramente no predican el mensaje de Dios, que claramente no parecen estar dando frutos de ser seguidores genuinos de Jesús, cuando el mensaje que dan no es el mensaje del Evangelio, no es un argumento, como es una de las cosas que uno más escucha, decir, bueno, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa nada? No pasa nada porque uno lo ve y Dios lo usa. El hecho de que Dios use una persona no es un argumento para decir de que esta persona está predicando el Evangelio verdadero. Y me estoy preguntando si no es el momento de hacer una pausa. Porque antes yo veía el viento para este lado y veía el sol. ¿Cómo que recién no viste? Le digo, vamos, mirá, venía la lluvia, así moviéndose y se corrió para allá. Se corrió para allá, sí. Bueno, sigamos, hasta que no nos queda otra que parar, vamos a seguir. Entonces, bueno, un montón de aclaraciones ahí. Y después también vemos en el versículo 2, Jesús los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios. O sea que este envío era para predicar, era para anunciar, tomar el ejemplo de lo que Jesús ya venía haciendo y que ahora lo hagan ellos, y también para que sanaran a los enfermos. Entonces siempre llega un momento donde nosotros tenemos que tomar las cosas que nosotros venimos aprendiendo de Jesús, y Jesús nos dice, ahora andá y hacelo vos. Llega un momento donde tenemos que dejar de ser oidores y querer aprender y querer escuchar y ver cómo otros hacen la obra de Dios, y entender que ahora nos tocó el turno a nosotros. Pero esto lo vamos a ver más que nada en el envío de los 70. Pero también, otra de las cosas que sobresale de esto en el envío de Jesús, es que Jesús los envía por igual a predicar y a sanar. Y en la misión de la iglesia, en nuestra misión, siempre tiene que ir de la mano la proclamación del Evangelio, de invitar a la gente a venir, ser parte del reino de Dios, dejar que Jesús transforme tu vida a nivel personal e individual en tu espíritu, que Él perdone tus pecados, pero también entender que Él a su iglesia le dio este poder, le dio esta autoridad, le dio la posibilidad, está el poder en Jesús de sanar enfermedades, de liberar a los oprimidos, esto que Jesús dijo en el capítulo 4,
de que los oprimidos serían liberados, de que los enfermos serían sanados. Y como vemos también en muchos de los casos de estas historias, los enfermos también estaban conectados con la opresión que ellos sentían, sea por temas espirituales, aunque sea por temas físicos, había una opresión real que ellos vivían al vivir enfermos. Y la iglesia, Dios la envía para que nosotros también seamos un elemento usado por Dios para traer liberación a la gente y para aliviar las cargas de la gente. Y que la consecuencia del impacto del Evangelio siempre va a traer, no solamente, que alguien se salvó, que alguien tiene sus pecados perdonados y ahora vive su fe individual para sí misma, sino esta consecuencia tan linda de que las vidas transformadas van a traer liberación, no solamente en sus vidas, sino en la gente que los rodea, en la sociedad. Entonces, cuando nosotros vivimos el Evangelio de una forma completa, de una forma integral, de una forma total, eso trae consecuencias no solamente en cómo yo vivo mi relación con Dios, sino en el impacto que va a causar en la gente que nos rodea. Y personas van a ser sanadas de sus enfermedades, por eso nosotros oramos por los enfermos y oramos con fe, y también oramos para que cadenas que el enemigo ha puesto sean también rotas y que la gente empiece a vivir de forma distinta. Que nosotros creemos que de verdad las personas pueden empezar a vivir de una forma distinta, diferente, porque Dios tiene poder para hacerlo. Y Dios tiene poder para cambiar no solamente la vida de las personas en nuestra iglesia, sino la vida de las personas en nuestro barrio y la vida de las personas en nuestra ciudad y en nuestro país y en el mundo, porque el poder del Evangelio es real. Él nos dio dunamis, nos dio poder y nos dio autoridad. Para que la presencia de la iglesia en este mundo traiga un efecto real y duradero. Y como lo hemos hablado mucho de estos pasajes donde se habla de esto, las buenas noticias del Evangelio no son solamente buenas noticias para quienes lo reciben y deciden ser parte del reino de Dios, sino también de una forma mucho menor e indirecta, pero también tienen que ser buenas noticias para aquellos que son rodeados por la iglesia, porque nosotros vamos a marcar la diferencia, porque nosotros vamos a ser la sal y la luz de la tierra. Y nuestra presencia se tiene que notar, se tiene que notar. Y dice, les dio las siguientes instrucciones: no lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. Entonces, como decíamos recién, esto no es un manual descriptivo para cómo nosotros vivir nuestra vida, ni siquiera para la forma en la que vamos a hacer misiones. Nosotros alentamos a los misioneros a que tengan un plan, a que se aseguren de poder tener sus ¿cómo se dice? Sus necesidades cubiertas, de que busquen tener un sustento, de que busquen un plan para un futuro, todas esas cosas. ¿Por qué no es un manual descriptivo? Porque, como decíamos, está enviando a los 12 apóstoles a un viaje misionero de corto plazo y todo lo demás. Vimos el comienzo del capítulo 8, que en la vida normal del ministerio de Jesús, ellos no vivían así. Sabemos que mismo Judas, el que era traidor, nos cuenta en algún momento que él administraba los recursos económicos del grupo. Sabemos que había gente que ofrendaba para ellos. Sabíamos que de las mujeres que andaban con el grupo, había una de estas mujeres bastante adinerada que nos decía que su esposo trabajaba para Herodes, que también ella ofrendaba para este tipo de cosas. Y bueno, Padre, pedimos ahora en el nombre de Jesús que esto se detenga, que esto aplaque. Y bueno, ustedes me dicen, yo no tengo problema de mojarme, pero si ustedes dicen, che, vamos a pausar, yo les creo. Y ¿cómo? Es una nube. No. Una nube. Pero lo bueno es que el viento está fuerte, entonces pasa rápido. Una nubecita. Pero lo que sí nosotros podemos ver es que en general en la vida Dios nos llama a ir livianos de equipaje. Y el principio que sí podemos sacar es que nosotros en toda nuestra vida, y principalmente cuando nosotros estamos ocupados de hacer la misión de Dios, de cumplir la misión de Dios, Dios nos llama a confiar en su provisión, a confiar en la provisión de Dios. Y que nosotros no nos tenemos que cargar con cosas. Y además el segundo propósito de esto es que la gente que nos vea también nos vea a nosotros confiados y nos vea que nosotros no hemos tenido problema en soltar las cosas y el peso y las cosas que a veces nos detienen en la vida,
sino que nos hemos visto, la gente también nos ve confiados en las promesas y en la provisión de Dios. Y bueno, y ahí así, apurándonos un poco, vemos ahí también, dice, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa. Y acá nos dice, en la misma casa hasta salir de la ciudad. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. En otra versión ahí en la Reina Valera usa una expresión ahí, con esto de quédense en la misma casa hasta salir, habla del hombre de paz. Y esto es súper importante, es interesante de esta expresión, o esto de que ellos iban y encontraban los primeros que los recibieran. Y nosotros también no tenemos que andar tan preocupados por la gente que no quiere escuchar de Dios, sino que enfoquémonos en aquellas personas que sí están dispuestos a de una recibir y querer escuchar. Y de la misma manera nosotros queremos avanzar, y como yo dije en unas predicaciones hace un tiempo, no queremos andar como locos desesperados insistiéndole a la gente una y otra vez los que no quieren saber nada con Jesús. Queremos avanzar en la fe de que los que Dios está llamando van a responder y van a venir y van a aparecer. Y también, bueno, honrar a esa gente, y no era esta cosa que los discípulos al ir, si después que ya estaban en una casa humilde de gente que los recibió, si apareció otro con más plata y con más cosas para ofrecerle, y che, vénganse para mi casa, yo tengo una piscina, sigan ahí corriendo los discípulos ahí. Si no, esto no es decir, no, a ver, los que primero nos recibieron vamos a avanzar y vamos a ir contentos y en esto. Y después dice, entonces ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar las buenas noticias y sanar a los enfermos. Cuando Herodes Antipa, el gobernante de Galilea, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía, quedó perplejo. ¿Por qué? Porque acá la gente lo empezó a relacionar ahí con el hecho de que algunos decían, che, ¿no será que este Jesús, el espíritu de Juan el Bautista está sobre él? Y lo empezaban a relacionar con eso. O que Elías había resucitado, lo mismo que ya habían dicho de Juan el Bautista. Y aparece esta cuestión acá de que Herodes se enteró y andaba preocupado. Y andaba preocupado, ¿por qué? Bueno, primero esto, ¿no? De que vemos, Lucas nos relaciona el hecho de que Jesús envió a sus discípulos, a sus apóstoles, con que Herodes andaba preocupado de lo que Jesús hacía. Y esto quizás es como la primera relación que nosotros vemos en la Biblia, que después en las cartas de Pablo va a ser bastante más claro, de cómo la iglesia, los enviados de Dios, nosotros hacemos la obra de Cristo. Y la gente lo escucha y lo siente como que es Jesús mismo haciéndolo. O como nosotros decimos muchas veces, la iglesia, nosotros somos las manos y los pies de Jesús. Y cuando nosotros hacemos la obra de Cristo, es como si Jesús mismo la estuviera haciendo. Y cuando nosotros predicamos, es como si Jesús mismo predicara. Y cuando nosotros ayudamos a la gente, es como si Jesús mismo le ayudara. Y al mismo tiempo, que es lo otro, que la situación que pasa con Herodes, cuando la gente nos rechaza, en realidad quien están rechazando es a Jesús. Y bueno, ahí aparece esto, ¿no? De que algunos decían que era Juan el Bautista, que había resucitado de los muertos, otros pensaban que Jesús era Elías o algún otro profeta levantado de los muertos. Y ahí dice, decapitá a Juan, decía Herodes, así que ¿quién es este hombre de quien no oigo tantas historias? Y siguió tratando de encontrarse con Jesús. Herodes andaba con miedo, porque imagínate, dice, la gente andaba diciendo que capaz que era Juan el Bautista que había resucitado. Me imagino que andaban más o menos con la misma. Jesús y Juan el Bautista tenían la misma edad, así que no estaban hablando de una especie de reencarnación. Estarían hablando como que el espíritu de Juan el Bautista ahora estaba sobre Jesús. Y imagínate, la preocupación de Herodes era un miedo. Porque imagínate, vos mandaste a decapitar a Juan el Bautista y de repente la gente anda diciendo que el espíritu de Juan el Bautista está sobre Jesús. Y me imagino a Herodes diciendo, bueno, en cualquier momento me viene a buscar. Y si ya resucitó de los muertos, yo no sé si voy a poder hacer algo ahora. Y obviamente estaban equivocados, pero esto también es como una antesala de lo que pasaría de verdad, porque después Herodes también sería uno de los que aprobaría que condenaran a Jesús, y ahí sí Jesús iba a resucitar y iba a volver. Y Jesús no volvió después para juzgarlo, ni lo vino a buscar a cazar del pescuezo a Herodes, pero sí sabemos que Jesús volverá para juzgar a todos aquellos que lo han rechazado. Entonces, acá no se imaginan todo lo que me estoy apurando y las cosas que me estoy salteando.
Pero ya está, le leo la conclusión, así ya está, damos por terminado. Y podemos salir todos a buscar refugio. Repaso algunas conclusiones de esto. Cuando nosotros somos enviados a hacer la misión de Dios. Somos enviados con poder y autoridad. Porque ese poder y autoridad no viene de nosotros, sino que viene de Jesús. Fue entregado de parte de Jesús a nosotros, como en la Gran Comisión también Jesús le dio esto a los discípulos. Fuimos enviados para predicar salvación, pero también para causar liberación en la gente que nos rodea, que está oprimida. Y si nosotros somos impactados por el Evangelio en nuestra vida personal, vamos a experimentar liberación, no solamente del pecado, sino de otras cadenas también que nos pegan ahí. Dependemos en todo momento de la provisión de Dios. Confiemos en la provisión de Dios. Busquemos a hombres de paz sin imponernos a los que rechazan a Jesús. Y tenemos que entender que quienes rechazan el mensaje de Jesús no nos están rechazando a nosotros, aunque parezca que nos están dando vuelta la cara a nosotros, no nos rechazan a nosotros, sino que a quien están rechazando es a Jesús mismo. Y esto Jesús lo dice ahí en el capítulo 10 de Lucas, ya vamos a llegar, cuando dice, es en este envío de los 70, no se preocupen si los rechazan ustedes, porque a quien rechazan es a mí. Y también como en este envío, pareciera que Jesús no va con nosotros, porque no lo tenemos acá, y no es Él el que predica, y no es Él el que hace los milagros, pero sin duda que Él es el que está en medio nuestro, en su espíritu, y a través de todas las cosas que Él nos ha dado para hacer su misión. Así que, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta situación tan linda, gracias por cómo en medio de las nubes de lluvia literalmente abriste acá un huequito para nosotros y estamos sintiendo algunas gotitas nomás. Padre, te pedimos que bendigas tu iglesia, esta iglesia local de Adulam, te pedimos que bendigas tu iglesia en Las Piedras, te pedimos que bendigas a todos nuestros hermanos y hermanas que predican tu palabra de diferentes formas, muchos que este fin de semana se han vuelto a reunir en los salones. Y Padre, te pedimos que nosotros podamos vivir conscientes de que vos le has dado a tu iglesia todo poder y autoridad para predicar el Evangelio y para salvar y para sanar y para impactar la vida de las personas. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Por eso se fue. Bueno, nosotros oramos.